Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero antes de empezar con la predicación, me gustaría que podamos iniciar con una oración para que sea Dios quien guíe este mensaje. Les invito a inclinar el rostro. Bendito Dios, gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido que en este momento seas tú quien hable a través de mí para que todo lo que podamos aprender sobre la salud emocional, sobre nuestra salud mental, sea de provecho para todos los hermanos. Pero que este tema, estas palabras, no se queden solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Todos estos favores te lo pido sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a empezar. Y es muy importante que el día de hoy, el tema que vamos a recopilar es sobre la salud emocional. La salud emocional es un tema muy amplio que abarca demasiadas cosas que vamos a tratar de resumir el día de hoy. Pero en primer lugar es que hoy en día la salud emocional, los trastornos mentales, cómo nos sentimos, es mucho más aceptado por la sociedad. No sé si recuerdan, hace 50 años, 60 años, era muy complicado que una persona hable de sus sentimientos, hable de sus emociones, hable de cómo se siente ante los demás. Por ejemplo, cuando yo he hablado con algunas personas, por ejemplo, yo soy psicólogo, y he hablado con unas personas de ya la tercera edad y me dicen, pero es que eso de la depresión en mi tiempo no había. No es que no había, sino que no se hablaba de eso en ese tiempo. Y por eso es muy importante hablar sobre la salud emocional, porque la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, nos dice que una persona emocionalmente saludable, en primer lugar, mantiene el equilibrio de su mente. ¿Qué quiere decir mantener el equilibrio de nuestra mente? Es hacer consciente nuestras emociones, pensamientos y conductas. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es una emoción, qué son las conductas que nosotros tenemos, pero al mantener equilibrio de esto acompañado de la presencia de Dios, vamos a ver que podemos ser más saludables emocionalmente. Una persona emocionalmente saludable también puede manejar el estrés y trabajar productivamente. Recordemos que cuando hay personas que sufren diferentes enfermedades, no trabajan productivamente. Se sienten más desgastados, no tienen la energía suficiente para poder hacer las cosas, pero una persona emocionalmente saludable sí lo puede. Y recordemos también el estrés. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por estrés alguna vez en nuestra vida? Hay veces que pasamos más estresados que contentos, porque dejamos que el estrés nos apodere y eso nos afecta de diferentes maneras. Y finalmente, una persona que es emocionalmente saludable contribuye positivamente a la sociedad, porque muchas veces cuando tenemos muchas iras, ¿cómo reaccionamos con los demás? Enojados, hacemos sentir mal a los demás, y eso no es contribuir positivamente hacia los demás. No se trata de no sentir nuestras emociones, sino principalmente que nuestras emociones no se apoderen de nosotros, como ya vamos a ver a continuación. Ahora, para poder entender y entrar un poco en contexto sobre las emociones, es importante saber qué son. Y como dice el texto, las emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos internos o externos. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra psicofisiológicas? En primer lugar, que las emociones tienen una respuesta psicológica. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿A qué estímulos, tanto internos como mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, o externos, algún evento que está ahí? ¿Y por qué también son fisiológicas? Porque tienen una respuesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando están enamorados, cuando ven a la persona que les gusta, ¿qué se suele decir? Que tiene mariposas en el estómago, ese como que algo aquí dentro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una respuesta que es ver a la persona que nos gusta, tenemos una creencia y se manifiesta en nuestro organismo mediante nuestro cuerpo. Las emociones son muy importantes porque nos ayudan a reaccionar rápidamente ante diferentes situaciones. Cuando estamos tristes, reaccionamos de una manera. Cuando estamos contentos, reaccionamos de otra. Y cuando tenemos iras, también reaccionamos de otra manera. Entonces, este es el papel fundamental de las emociones. ¿Por qué? Porque nos dan energía. ¿Cuántos de ustedes se han levantado tristes, han recordado algo y en ese momento tienen ganas de hacer algo? No, no es cierto, no tenemos ni ganas de hacer algo. Pero cuando estamos contentos, cuando nos dan una buena noticia, no sé, en el trabajo, en el colegio, en la universidad,
ahí sí, tenemos la energía para hacer lo que se nos presente en ese momento. Ha habido muchas corrientes de la psicología que clasifican a las emociones, pero la que vamos a hablar hoy son las emociones básicas y las emociones complejas. Una emoción básica es la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa, el miedo, etc., que nos permite reaccionar así de manera inmediata. Pero cuando se convierte en algo complejo, podrían conocerse también como los sentimientos, el amor, la culpa, el arrepentimiento. Entonces, ¿en qué se diferenciarían estos? En la intensidad en la que se presentan y en la duración que tienen en nosotros. Ahora, vamos a ver cómo la creación de Dios es tan perfecta y vamos a partir de nuestro cerebro. Como pueden observar, aquí tenemos el cerebro y está marcada una zona muy especial que se llama el lóbulo límbico. Esta zona de aquí es la encargada de regular todas nuestras emociones. Tenemos diferentes partes como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, etc. Ahora, ¿por qué es importante esto y qué nos vamos a quedar nosotros? Son con estas dos estructuras de aquí, la amígdala y el hipocampo. Estas dos son muy importantes para el procesamiento emocional. ¿Por qué? Porque la amígdala permite darnos cuenta cómo vamos a reaccionar ante diferentes situaciones. Y el hipocampo es el encargado de toda la formación de los recuerdos emocionales. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando ustedes recuerdan algo, no sé, las personas que ya son padres, y recuerdan el día que nació sus hijos, no tienen una emoción dentro, no sienten alegría, felicidad, el día que se bautizaron, también viene acompañado de un recuerdo. Entonces, eso es en lo que actúa la amígdala y el hipocampo. Ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que esto es cosa del azar o algo aleatorio que se creó por una explosión, por una evolución? ¿O es que hay un ser más inteligente que es un arquitecto perfecto que nos ha creado para poder responder emocionalmente, para poder vivir, para poder seguir adelante? Entonces esto no es cosa de aleatoriedad ni de algo que pasó porque sí, sino es porque tenemos un Dios que es inteligente, que es omnisapiente, omnisciente, omnipresente, que está con nosotros y nos ayuda a poder tener nuestras emociones. Ahora, es muy importante que cuando nosotros hablamos de salud, muchas veces solo pedimos por nuestra salud física. Que me duele la espalda, que me duele esto, por favor Dios ayúdame. Pero muchas personas olvidan orar por sus emociones, o por su mente, o por la mente de los demás. Es muy importante hacernos estas 4 preguntas. Y la primera es, ¿cómo expresamos nuestras emociones en nuestras relaciones y con Dios? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque las emociones nos permiten relacionarnos con los demás. ¿Cómo yo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo me relaciono yo con la gente de la iglesia? ¿Cómo me relaciono yo con la gente de la calle? ¿Y cómo yo expreso eso? ¿Acaso soy alguien que cuando viene a la iglesia y me pongo súper contento, pero cuando salgo afuera estoy manejando y alguien se me cruza, le insulto y respondo con ira? ¿O soy la persona que viene triste y pasa solo triste y no quiere saber nada, ni asistir a la iglesia, ni compartir con nadie? Entonces es muy importante cómo nosotros expresamos nuestras emociones, cómo nosotros las llevamos con los demás. Y algo también muy importante, las emociones no solo son entre personas, sino también expresan nuestra relación con Dios. ¿Por qué? ¿No hemos nosotros estado tristes en muchos momentos y hemos buscado a Dios para que Él pueda poner alegría en nuestro corazón? Esto también permite fortalecer nuestra relación y cómo expresamos esta relación con Dios. Ahora, ¿qué emociones fortalecen nuestras relaciones con los demás? Por ejemplo, con nuestra familia, las emociones que siempre predominan son el amor, la alegría, muchas veces también la tristeza, la ira. ¿Pero qué? Con mis amigos, ¿cómo soy? ¿Qué emociones presento yo con mis amigos? ¿Cómo estas emociones me permiten relacionarme con ellos? Y aparte también, ¿cuáles emociones nos generan problemas? Hace mucho tiempo había una corriente que decía que había emociones positivas y negativas.
Las positivas eran las que nos permiten tener energía, como la alegría, la sorpresa, etc. Y las negativas eran la ira, la tristeza. Pero yo les pregunto, para ustedes, ¿la ira o la tristeza es algo negativo? No siempre. No siempre, porque siempre nos ayudan para poder hacer algo, para poder ver las cosas de diferente manera. Porque recuerden, como les dije al principio, las emociones son psicofisiológicas, respuestas psicofisiológicas ante diferentes estímulos. Entonces, puede que yo vea algo bueno en la tristeza, puede que algo de la ira me permita hacer algo bueno, pero ojo, como ya vamos a ver en versículos posteriormente, no tenemos que dejar que la ira o las emociones se apoderen de nosotros, porque ahí sí se convierte en algo negativo. Y finalmente, ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestras emociones? ¿Acaso las emociones que estamos demostrando con los demás reflejarían el carácter de Dios? ¿Acaso cómo nosotros actuamos ante los demás nos permitirían tener un buen relacionamiento con mis hermanos de la iglesia? Entonces son cosas que debemos preguntarnos para poder ver si es que nuestras emociones se están apoderando de nosotros y estamos dejando que nos controlen. Ahora, mis queridos hermanos, les pido que por favor abramos nuestras Biblias y el primer versículo que vamos a buscar hoy es Salmos 16:11. Entonces, el ejercicio que yo quiero hacer con estos versículos es que podamos identificar las emociones que se presentan en cada uno de estos textos. Porque si nosotros leemos la Biblia, vamos a ver que hay un sinnúmero de emociones que se han descrito a lo largo del libro. No sé si alguien ya tiene el versículo que me pueda ayudar. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Gracias, mi hermano. ¿Qué emoción predomina aquí? El gozo, la alegría. El gozo es un estado de alegría un poco diferente a lo normal porque nosotros sentimos gratitud de estar ahí presente. Y si estamos a la diestra de nuestro Padre, ¿estaremos gozosos? Amén. Este versículo enfatiza que la verdadera felicidad y la plenitud emocional provienen de quién? ¿De las cosas que vemos aquí terrenales o de Dios? Solo de Dios. Vamos con el siguiente versículo que es Efesios 4:26 y vamos a identificar una de las emociones más importantes que predominan en la vida de algunos. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Gracias. Aquí en mi versión dice, airaos, pero no pequéis. Aquí Dios nos está diciendo, no te enojes. ¿Qué nos está diciendo? Enójate, pero no peques. Porque si nosotros dejamos que el sol, como dice aquí, se postre sobre nosotros, vamos a dar lugar aquí al diablo. Entonces, como vemos, la ira no es una emoción negativa, no es algo negativo en nuestras vidas, sino que Dios nos dice, claro, puedes enojarte, pero no permitas que este enojo se apodere de ti y termines pecando. Ahora vamos a leer Mateo 5:4 y vamos aquí a observar dos emociones súper interesantes porque quizás son un poco como que opuestas. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas gracias. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué emociones vemos aquí en este versículo? Tristeza y ¿qué también? Consuelo, alegría. Porque ¿de quién va a ser? ¿Quiénes van a recibir consolación? Los que lloran. Así que si nosotros estamos tristes, si nos sentimos mal, pero estamos al lado de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a dejar solitos apartados y va a hacer como que nos va a dar la espalda y no va a hacer nada? No, nunca. Él nos va a dar consuelo. Y lo podemos relacionar con el primer versículo que leímos. ¿Alguien se acuerda sobre qué decía? El gozo de estar a la diestra de nuestro Padre. Y finalmente, el último versículo que tenemos de esta diapositiva es el Salmo 56:3. Muchas gracias, mi hermana. ¿Qué emoción identificamos aquí? El miedo, el temor. ¿Es natural sentir miedo? A veces recriminamos mucho a los niños que tienen miedo a la oscuridad, miedo a los perros, como que no te va a pasar nada. Pero el miedo es algo natural que todos sentimos.
Cuando vamos a dar un examen, cuando vamos a dar algo, ¿tenemos o no tenemos miedo? Cuando tenemos que pagar una deuda y digo, "Ay, es que no me va a alcanzar con el sueldo", ¿tenemos miedo también? Obviamente. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios en Salmos? El día en el que temo, voy a confiar en ti. Porque si no confiamos en Dios y nos apartamos de su diestra, nos apartamos de todo lo que Él hace, vamos a dejar que estas emociones se apoderen de nosotros. Y ahí es cuando de a poquito nos vamos a empezar a alejar de Dios y más concentrarnos en otras cosas. Vamos a continuar, y ahora es algo muy interesante, que es cómo nosotros podemos expresar y manejar nuestras emociones. Y según diferentes estudios se ha visto que es muy importante, en primer lugar, nuestra historia de vida, nuestro entorno y relaciones interpersonales. ¿Por qué es importante la historia de vida que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo? Porque nosotros somos seres humanos y somos seres sociales y nos construimos por base de experiencias, conductas, pensamientos, ideas, etc. Ahora, ¿todos somos iguales? No, cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad, su carácter, su temperamento. Pero ¿por qué se ha ido formando eso? Por todo lo que hemos ido viviendo a lo largo del tiempo. Y es por eso que no podemos compararnos con las emociones de los demás, porque lo que yo sienta no va a ser de la misma intensidad y de la misma manera que va a sentir otra persona. Y aquí les quiero dar yo un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando, hice mis pasantías en un hospital psiquiátrico. Entonces siempre había una hora donde nosotros nos reuníamos con todas las áreas, y había el área de psiquiatría infanto-juvenil, donde estaban niños hasta los 15, 16 años aproximadamente. Entonces en esos momentos, cuando salíamos a jugar, yo siempre jugaba básquet con los niños, y en esos momentos cuando yo conversaba con ellos me decían muchas cosas, y era que cuando ellos tenían problemas o sentían tristeza, sus papás no les escuchaban. Les decían, ya, échale ganas, mi hijo, ya. No valoraban lo que ellos sentían. Y es por eso que ellos dejaron que sus emociones se apoderen de nosotros. Y les quiero contar la historia de un chico que tenía 12, 13 años, y él me contaba esto. Me decía, es que mis papás no me escuchaban, es que mis papás no me querían, es que mis papás no hacían esto. Es que yo les decía que me sentía mal y solo me decían, ay, tranquilo, ya te va a pasar, o me ignoraban mis emociones, no me creían lo que yo decía, y me indicaban sus brazos. Y les prometo a mis hermanos que ese chico ya no tenía lugar para poder contarse. Todo tenía de cicatrices, así, todo el cuerpo. Y él me decía, ¿cuántas veces me hubiese gustado que mis papás me hubiesen dicho, claro, mi hijo, yo te ayudo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas? A veces, mis queridos hermanos, nosotros con decir una sola palabra o una frase podemos impactar mucho en la vida de alguien. Por eso a veces sentimos esta vergüenza de, ay, no, es que ya me va a contar sus problemas, ¿a qué le voy a decir? Ay, es que solo me cuenta sus problemas, ya estoy cansado. Pero no sabemos que muchas veces las personas solo quieren ser escuchadas o solo necesitan eso para poder salir adelante. Es por eso que nuestra historia de vida y nuestras relaciones con los demás son muy importantes. Y finalmente, como está ahí en la diapositiva, es muy importante también nuestra conexión con Dios. Porque si nosotros tenemos una conexión con Dios y estamos cerca de su presencia, cumplimos sus mandatos y reflejamos su carácter, ¿vamos a dejar que las emociones se apoderen de nosotros? Vamos a aprender a vivir con nuestras emociones para poder seguir adelante según lo que Él nos dijo. Ahora, vamos a ver estos diferentes textos, pero estas emociones ya no están reflejadas solo en nosotros como seres humanos, sino en Dios. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios tiene emociones? Claro que sí. Dios tiene emociones. Porque si nosotros dijéramos que Dios no tiene emociones, estaríamos negando el primer mandato de la creación, porque nos creó a imagen y semejanza. Pero es muy importante que las emociones nuestras y las de Dios son completamente diferentes. ¿Por qué?
Porque sus emociones son justas y santas. Amén. Y ya lo vamos a recopilar. Es por eso que vamos a leer 1 de Juan 4:8. O mejor, dejémoslo hasta el final. Vamos a leer Romanos 1:18. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Muchas gracias, mi querido hermano. Aquí nos dice que la ira de Dios ha sentido ira. Recordemos cuando pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Descendió el fuego del cielo. Pero la ira de Dios no es la misma ira que nosotros llegamos a sentir. Porque la ira de Dios está en contra del pecado y es justa. Y tal como dice este versículo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Es por eso que la ira de Dios es justa. Porque recordemos también que Dios no rechaza al pecador, lo ama, pero ¿a quién sí rechaza? Al pecado. Entonces su ira va en contra del pecado y de las injusticias que se han presentado a lo largo de los tiempos. Ahora vamos a leer Mateo 9:36. Mateo 9:36. La verdad con las virtudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, nos dice que hubo compasión. La compasión, ¿ustedes creen que es una emoción básica o compleja? Compleja, porque abarca muchas más emociones básicas. Y aquí nos dice que sintió compasión de ellas, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Aquí Jesús no solo muestra compasión, sino también muestra empatía hacia los demás. Y eso también es muy importante porque muchas veces nosotros no somos empáticos. Y es por eso que no comprendemos cómo se sienten los demás, porque no dejamos que la empatía actúe sobre nosotros para poder entender cómo las demás personas se están sintiendo. Y ahora sí, finalmente, 1 de Juan 4:8. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Cuántos de aquí nosotros sentimos amor? Hacemos la mano. Todos sentimos amor. Quizás muchos no a una pareja, no a una persona que sea un amigo, una amiga, pero sí sentimos amor hacia nuestros familiares, hacia nuestras madres. Y ahora recordemos lo que les expliqué al principio y lo que les dije de recuerden cuando nació su hijo. ¿Qué sentimiento predomina en ese momento? El amor. O la primera vez que sintieron a sus hijos en brazos, ¿cómo se sintieron en ese momento? Alegres, con amor, con esperanza, con una alegría enorme. Pero si no conocemos a Dios, ¿podremos sentir el verdadero amor? No, porque Dios es amor. Y ahora recordemos el tipo de amor que tiene Dios hacia nosotros, que es el amor ágape. Ese amor es un amor incondicional. Dios no pone condiciones para amarnos, pero muchas veces nosotros no permitimos amar a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, ¿voy a rechazar a los demás? ¿Voy a hacer de lado a mi prójimo? No, lo voy a amar, lo voy a aceptar y lo voy a poder acompañar. ¿Y quién dice? Quizás podamos traer una alma nueva para el cielo. Ahora también, mis queridos hermanos, se ha hablado de muchos tipos de amor a lo largo de la Biblia. Tenemos el amor filial, que es hacia los hermanos, el amor estorge y otros tipos de amor como el ágape que recién hablamos. Pero siempre que nosotros estemos acompañados de la presencia de Dios y reflejemos su carácter, vamos a sentir amor, porque Él es el verdadero amor que existe. Ahora, ¿cómo podemos manejar las emociones? Existen 4 maneras efectivas en las que nosotros podemos manejar de manera correcta nuestras emociones y las vamos a ver una por una. Ahora, el conocimiento científico. ¿Qué quiere decir esto? Es conocer qué son las emociones, qué es. Pero tampoco les digo como que hay que ser psicólogos, psiquiatras para poder entender las emociones. No, porque todos, empapándonos del conocimiento necesario, podríamos conocer de eso. Y aquí entra un personaje importante para la psicología, que es Daniel Goleman,
¿qué nos enseña el concepto de inteligencia emocional? Y él nos enseña en primer lugar a identificar nuestras emociones. ¿Por qué es importante identificar nuestras emociones? Porque si yo las identifico, me permite autocontrolarme, que es el segundo punto. Si yo ya sé cómo reacciono, cómo tengo ira, cómo soy cuando estoy enojado, me permite autocontrolarme y decir, a ver, espera, vas a decir algo malo, vas a insultar, vas a hacer algo que a la otra persona le va a afectar. Mejor reacciona de otra manera. Si nosotros identificamos y desarrollamos autocontrol, vamos a mejorar la empatía y las relaciones interpersonales. Porque ¿quién no ha conocido a lo largo de su vida al típico enojón? Al que a todo el mundo va hablando y que si ve un perro en la calle le va pateando. Todos hemos conocido a alguien así. ¿Y queremos estar cerca de esa persona? No porque capaz hasta a mí me va pateando, como al perro. Es por eso que es muy importante regular nuestras emociones y no ser ese típico enojón del que la gente se quiere alejar para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entender nuestras emociones nos ayuda a manejarlas y a impedir que seamos controlados por ellos. Ahora, el siguiente punto que es muy importante es la búsqueda de ayuda profesional. Recordemos que Dios es el gran médico de todos, pero también Dios puso en la tierra a diferentes personas que actúen como herramientas para poder ayudarnos en diferentes situaciones. Ahora tenemos dos especialistas que nos pueden ayudar, que son los psicólogos y los psiquiatras. De parte de la psicología nos permite identificar diferentes patrones disruptivos o creencias que no son reales y ayuda a reemplazarlas por creencias más saludables. Pero hay muchas veces que lamentablemente las enfermedades mentales no se pueden tratar solo con psicología, sino que necesitan ayuda de psiquiatras para poder seguir adelante, y ya se hace un acompañamiento farmacológico, porque muchas veces lo que nuestras emociones, lo que pasamos con nuestras emociones, lo que nosotros sentimos, también tiene un origen en nuestro cerebro. Puede haber algún desbalance en diferentes neurotransmisores, etc. Ahora, otro punto muy importante para nuestra salud mental y emocional son los 8 remedios naturales. El aire puro, el descanso, el ejercicio, la luz solar, tomar agua, nutrición, temperancia y esperanza. Se ha visto que tiene un impacto muy importante en nuestra salud. Hay diferentes estudios que nos recopilan 4 diferentes neurotransmisores o hormonas que nos permiten regular nuestro estado emocional. Tenemos la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Estas hormonas son muy importantes y se han visto muchos estudios y que al momento de nosotros tomar aire puro, salir a caminar, potenciamos la producción de estos neurotransmisores. Si nosotros descansamos, porque es muy importante, muchas veces nosotros ni dormimos o dormimos lo básico, y más cuando estamos estudiando, cuando estamos sacando el título, dormimos poquito. Pero es muy importante el descanso porque permite que nuestro cerebro descanse y vuelva a recomponer energías para poder seguir adelante. El ejercicio, un punto vital para nuestra salud emocional, y muchas veces cuando hay una persona que tiene depresión o ansiedad, se manda a hacer ejercicio para que pueda generar más neurotransmisores en su cerebro y pueda mejorar su calidad de vida. La luz solar igualmente se ha visto un impacto significativo en esto. Tomar agua y la nutrición. La nutrición es muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque se han realizado diferentes estudios y se ha visto que nosotros producimos serotonina, que es una de las hormonas encargadas de nuestra felicidad, no solo en nuestro cerebro. No sé si alguien sabe en qué otro órgano lo producimos. En el estómago y en los intestinos. Y es por eso que el intestino se lo conoce como el segundo cerebro. Entonces, si nosotros nos metemos solo comida chatarra, no comemos bien, ¿vamos a cuidar nuestro cuerpo? ¿Vamos a cuidar entonces nuestro cerebro y nuestra salud emocional? No. Es por eso que nosotros debemos de alimentarnos de manera correcta. Y hay muchos estudios que nos dicen que lo principal que nos puede ayudar es alimentarnos con frutos secos, como almendras, también tenemos las pasas y las nueces. La nuez es la más importante porque
tiene un compuesto que nos permite producir muchísima más serotonina. Igual alimentos que tengan omega 3 y diferentes cosas más. Y ahora, la temperancia y la esperanza. Si nosotros somos temperantes, tenemos templanza y esperanza, vamos a tener una mejor salud emocional. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a recordar todas las promesas que nos ha hecho Dios. ¿O quién no se pone contento de saber que Dios está construyendo una casa en el cielo para nosotros? Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, un punto que es muy, pero que muy importante es la palabra de Dios y la oración. Ahorita acabamos de leer 7 versículos que nos hablan sobre emociones, pero la Biblia ofrece orientación para manejarlas desde el principio al fin. Hemos visto solo 7, pero si ustedes leen en todos los versículos, en todos los capítulos de alguna parte de algún libro, va a haber una emoción. Y ahí es como la Biblia nos enseña a poder manejar. Y ahora algo interesante que les quería decir. No sé si ustedes sabían, pero los adventistas en Estados Unidos, donde se lleva la investigación, somos objeto de bastante investigación por nuestra salud y por nuestro estado mental. No sé si sabían eso. Por nuestro estilo de vida, por los remedios naturales, somos en quienes investigan. Y se han visto diferentes estudios que, en primer lugar, orar reduce el estrés. Recordemos que es la oración. La oración es solo un momento en el que yo le digo: Dios, quiero esto, quiero esto y que me cumplas esto. No, la oración es más que eso. Es una comunicación, es una conversación que tengo yo con Dios. No tiene que basarse solo en pedir, sino también en agradecer, en contarle cómo estoy, porque estamos teniendo una conversación. Y cuando nosotros conversamos con Dios, Él siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Y es por eso que orar reduce el estrés, además de mejorar la salud mental y fortalece la fe, que es un punto muy importante en nuestra vida. Ha habido muchos estudios, y el que les presento aquí es de la Universidad de Warwick, demostró que quienes meditan la Biblia, leen la Biblia, mejoran y tienen menores niveles de estrés y de ansiedad. Aquí es lo que yo les comenté, que nos investigan a los adventistas y nos dicen que ellos son así, así, así. Entonces ellos han visto que tenemos menores niveles de estrés y ansiedad siempre cuando leemos la Biblia. Y otra cosa muy importante, que es para producir serotonina, que es cantar. Cuando nosotros cantamos y damos gozo a Dios, pero por medio de canciones, nos emocionamos, nos sentimos contentos de poder cantar y de poder seguir adelante con Él. Y ahí es donde producimos más neurotransmisores. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús y Dios nos ayudan a gestionar nuestras emociones sin reprimirlas y sin dejar que éstas se apoderen de nosotros. Porque recordemos cómo fue todo lo que Él ha hecho por nosotros, el amor que Él ha sentido por nosotros. Y Dios no nos pide, no nos está diciendo: oye, no pares bola a tus emociones, ignóralas y déjalas ahí. ¿Qué es lo que Él nos dice? Acepta tus emociones, pero no dejes que estas emociones se apoderen de ti. Nos invita a presentarlas ante Él para poder encontrar paz y equilibrio. Y recordemos que Dios es amor. Ustedes pónganse a pensar, los que tienen hijos, darían a su hijo por alguien más, permitirían que su hijo muera para salvar a alguien más. Pero ¿quién sí lo hizo? Dios. Recordemos lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense en ese acto de amor que ha tenido Dios hacia nosotros, de dar a su único Hijo, para que personas que muchas veces pecamos, nos alejamos de Él, podamos ser salvos. Imagínense el amor tan grande que tiene Dios hacia nosotros. Y es por eso también que quiero leer, que alguien me ayude leyendo 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. 1 Corintios 13:13. Sí, me equivoqué. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es
¿Qué sentimiento tiene que ser la base de nuestra vida? El amor. Porque si nosotros reflejamos el amor, estamos reflejando el carácter de Dios. Estamos haciendo lo que Él nos pide. Recordemos, ¿cuál es la más grande de todos? El amor. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros como seres humanos, de toda la creación del mundo, somos los más racionales. Por más que el perro, que haya gatos, vacas, ellos no pueden pensar, pero ¿quiénes sí? Nosotros. Pero por más que seamos la creación más racional que existe de toda la creación de Dios, somos emocionales. Por más que tengamos lógica y racionalidad, somos emocionales. Se podría decir así al aire que muchas veces dejamos que las emociones tomen el control de nuestra vida, pero las emociones son buenas. Sin ellas no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, porque si no seríamos como robots. Por ejemplo, un robot conoce lo que es el amor. Si ustedes le preguntan al chat GPT y le dicen, ¿tienes sentimientos? ¿Qué va a decir él? No, soy un lenguaje de programación, no tengo sentimientos, solo doy ideas. Ahora, ¿qué clase de personas no conocen el amor, no conocen la compasión, no conocen lo que es estar triste, no conocen lo que es el miedo? Y ahí entran los robots, pero nosotros sí podemos sentir todo eso. Consideremos además las reacciones que tuvo Jesús aquí en la tierra. Él también fue humano y reaccionó de manera emocional. ¿Cómo se sintió Jesús cuando entró al templo y vio que lo habían convertido en un mercado? Comida, bien, ¿no? Porque decía que avanzaba lo que tenía ahí, las mesas botaban. Y como también podemos recordar lo que dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús también respondió de manera emocional ante la tristeza. Si nosotros nos vamos a Marcos 3:5, nos dice entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo. También en Marcos 14:34 nos dice, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense cómo se sentía Jesús en ese momento. No estaba respondiendo de manera emocional, también estaba respondiendo con sus emociones, pero él no dejaba que las emociones lo controlen. También si nos vamos a Juan 11:33 nos dice, Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tristeza, dolor, pena, culpa, arrepentimiento, no son emociones malas, sino que nosotros respondemos a las diferentes dificultades de la vida con emociones. Pero eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace creación de Dios, porque si no, como al principio estaríamos negando el principio básico de la creación, que somos hechos a imagen y a semejanza de Él. No es extraño entonces también decir que el pecado se apodera de nosotros, porque si nosotros hemos dejado que el pecado entre en nuestra vida, vamos a dejar que estas emociones nos controlen y afectar nuestra salud emocional. Muy a menudo, en vez de controlar las emociones, y esto va a sonar muy repetitivo, pero es que es algo muy importante, en vez de controlarlas, dejamos que nos controlen. Y ahí es cuando nosotros pecamos y tomamos decisiones muy equivocadas. Afortunadamente, no siempre tiene que ser así, mis queridos hermanos. Si nosotros estamos, como vimos al principio, a la diestra de Dios, acompañados por Él, vamos a sentir gozo, alegría. Si estamos tristes, vamos a tener un Padre que nos consolará después. Y finalmente, mis queridos hermanos, comprender nuestras emociones nos ayuda a buscar al Señor. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando hemos estado tristes, no hemos orado en busca del Señor? Hemos levantado nuestros ojos para ver a Dios. Sin importar los altibajos emocionales que nosotros podemos tener, tenemos que aprender del amor de Dios. Y también, como nos dice en Filipenses 4:7, nos dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, al fin y al cabo, no importa cuáles sean nuestras tristezas, cuáles sean nuestras emociones, pero recordemos lo que dice 1 Corintios 13:8, y nos dice, el amor nunca deja de ser.
y el amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Y ahora yo les invito, mis queridos hermanos, a que de ahora en adelante pensemos más en nuestra salud emocional, en cómo nos estamos sintiendo nosotros con los demás, y empezar a pedir por eso, a pedir por sentirme mejor, sentirme amado, sentirme acompañado de Él, para que algún día estas emociones no se apoderen de nosotros y dejemos de pecar. ¿Y quién no? Para que podamos todos sentir gozo en el reino de los cielos. Entonces me gustaría finalizar con una oración, mis queridos hermanos, si nos podemos colocar de rodillas para poder terminar. Bendito Dios, gracias por un día más de vida, por todas las bendiciones que nos has dado, gracias por acompañarnos en este momento, gracias por la lluvia que puede beneficiar a muchas personas en este día. Te pido que todo lo que hemos hablado acerca de las emociones solo refleje tu carácter y principalmente tu amor, porque tú, Dios, eres amor y tú siempre nos vas a acompañar y nos vas a permitir poder levantarnos a presidente y poder responder de manera emocional y coherente ante las diferentes adversidades de la vida. No permitas que las emociones se controlen nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras decisiones, ni que tampoco demos espacio al diablo, sino que seas tú que siempre estés con nosotros, acompañándonos en todo. Te pido que en el momento en el que vamos a regresar a nuestros hogares, nos permitas a regresar con bien y que todo lo que hayamos aprendido esté depositado en nuestro corazón. Todos estos favores te lo pido en el nombre de tu